Muy buenas noches a un programa más de Primer Plano que inicia con una anécdota que revela algo más profundo. El presidente Enrique Peña Nieto titubeó o no estaba seguro de poder asistir a la reunión en Naciones Unidas que discutirá a partir de mañana el tema de la política universal contra el tráfico de narcóticos. Primero dijo que no iría, pero como hubo muchas críticas porque México había alentado esa reunión, cuando llega a México da marcha atrás y dice que siempre se iba a ir. Es una anécdota, realmente las agendas cambian en ocasiones y más a esos niveles, pero ilustra los titubeos de una política en México que pese a tener la problemática más grande del mundo frente al crimen organizado que trafica con drogas y otros delitos, carece de una política integral. Eso es lo grave. Ojalá y el presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, anuncie una revolución conceptual que definitivamente saque a México de esa política de ocurrencias e intuiciones en la que ha caído el combate al crimen organizado. Podría dar un buen número de hechos, de razones para demostrar lo que estoy diciendo, pero creo que en estos momentos ya estamos viendo en la política contra crimen, en la guerra contra las drogas, una vez más la falta de coordinación, la falta de claridad conceptual, y lo ilustro para cerrar con una contradicción monumental. Miguel Ruiz Cabañas fue la semana pasada a Washington, en donde tuvo un enfrentamiento con aquellos que aseguran que en México hay una crisis de derechos humanos. Y él dice, de ninguna manera, no hay crisis de derechos humanos, y en todo caso el responsable no es el Estado, sino los criminales. Y a los 2 o 3 días sale el video en donde se ve al Ejército y a la Policía Federal, los máximos representantes de la institucionalidad republicana, torturando a una mujer. Y lleva un caso inédito y francamente muy elogiable el secretario de la Defensa General Salvador Cienfuegos pidiendo una disculpa pública a los agraviados. Creo que es la primera vez en décadas que un alto funcionario sale a decir a las víctimas, disculpen por los agravios que les causó el Estado, porque en México el baño de sangre puede ser atribuido en parte a los criminales, pero también a fuerzas del Estado. Yo celebro que el presidente Peña Nieto hubiera enmendado su decisión, porque fue no solo el cúmulo enorme de críticas por no asistir, por haber declarado que no asistiría, y se dijo que iría la canciller a presentar la posición oficial de México, sino porque está también enmendando un error grave que a mi juicio cometió, habiendo dicho que él estaba en contra de la legalización de las drogas, antes de que empezaran los foros que pide que convoque y que el secretario de Gobernación convoca. ¿Para qué decir lo que él piensa como persona? Cuando se es responsable de un cargo como la presidencia de la República, representante de las instituciones, tiene que decir una posición institucional. No puede decir, pues a mí no me gusta. Bueno, ese es un asunto que no tiene usted por qué sacar. Lo saca como un error. Yo creo que es perfectamente legítimo que alguien esté o no esté de acuerdo con la legalización de las drogas. Lo que no es posible es que el presidente de la República, que tiene la obligación de representar una posición oficial, no se puede quitar la cachucha y decir, pues ahora voy a hablar, y después diga, no voy a ir a la ONU, ¿no? Me parece entonces importante reconocer que aquí hay una enmienda a su propia decisión y que México es el país, uno de los países, el mayor de América Latina, que tiene problemas fundamentales en toda su sociedad por la droga, ¿no? Por el tráfico de
estupefacientes, no solo como país de tránsito, sino como país de consumo, como país corrompido en sus instituciones por el crimen organizado y en particular por la droga, incluyendo al ejército, que ha quedado manifiestamente inodado en cuestiones de tráfico de drogas. Y ahora vamos a ver qué dice el presidente de la República, pues no puede salir con un discurso güero, sino que tiene que tener alguna definición importante para cambiar este modelo persecutorio de las drogas, del uso de drogas, y para sacar una iniciativa que modifique la ley de salud y que plantee algún tipo de salida para los que están presos. Más de 1.500 personas, la mayoría de ellas mujeres, madres solteras, están presas por uso de un carrujito de marihuana. Todo esto tiene que enmendarse. Yo veo tres planos en la discusión. La primera es, la semana pasada tratamos abundantemente este asunto. Yo decía que me resultaba incomprensible que el presidente no fuera a un gas, o sea, que no compareciera el propio jefe del Estado. Ahora comparece, creo que es de celebrarse la rectificación, aunque no sabemos, o por lo menos yo no sé, por qué no iba a ir o por qué sí iba a ir. O sea, cuáles fueron los argumentos que lo llevaron, el anuncio que hizo desde Europa, que no iba a ir, y ahora pues no sabemos bien por qué va a ir. Se dice que una cortesía del presidente del Consejo de Ministros italiano, Matteo Renzi, que aceptó venir al día siguiente, le permite al presidente atender este asunto. No me parece muy lógica la explicación, porque de todas maneras la reunión convocada por México estaba prevista para esta fecha, ¿no? O sea, no había, por supuesto, elementos para decir que es una reunión sorpresa o algo que no estuviera en la agenda del presidente. Era particularmente doloroso que un país que convocó y que tiene un interés directo, como argumentamos la semana anterior y se ha venido argumentando estos días en el tema de las drogas, dijera, tengo tiempo de ir a la reunión de seguridad nuclear en Washington, que fue hace 15 días, tengo tiempo de ir a Dinamarca, tengo tiempo de ir a finales de mes de mayo a Holanda, pero no tengo tiempo de atender el asunto de las drogas. Creo que ese tema, bueno, se resuelve favorablemente, aunque debo decir, o sea, se resuelve favorablemente con su presencia, aunque debo decir que a estas alturas no sabemos qué va a decir el presidente. Sabemos qué va a decir Santos, porque ayer publicó el presidente de Colombia un texto en la prensa mexicana diciendo estos son nuestros 4 puntos fundamentales. Se supone que en principio, pues, convocó a estos foros y que va a haber una posición del Estado mexicano. A mí, aquí aterrizo mi preocupación fundamental. Me preocupa enormemente que un asunto de salud pública de las dimensiones que comentaba Paoli, un asunto de seguridad pública y nacional, todo lo que implica el tema de las drogas, no tenga una posición ya definida del gobierno federal. Es decir, los veo muy puestos en todo lo financiero, en todo lo económico, van a todos los foros Davos y opinan hasta de más sobre lo que debe hacer el país y la macroeconomía y todo lo demás. Y en todo lo que tiene que ver con seguridad, que son temas igualmente serios. En el ejercicio de gobierno no hay posiciones definidas, no sabemos bien a qué atenernos, incluso en muchos sentidos una contradicción enorme al interior del gabinete, porque sospecho que hay una parte que coincide con el presidente en materia de reglamento o regulación del uso de las drogas en México, pero en fin, sí veo que por un lado es de celebrarse que el presidente vaya y por el otro, pues que estamos bordando sobre las nubes, ¿no? Porque no sé hoy por hoy cuál va a ser la posición de México ahí. No creo que arriesgue demasiado, puesto que ni hay un consenso interno sobre, digamos, una gran transformación del paradigma y tampoco está México como darle elecciones a la comunidad internacional, pero en fin, lo dejo ahí. Bueno, pues yo creo que la razón por la cual no iba a ir está expuesta aquí, porque no tiene una posición, la está armando en este momento. Entonces, lo mejor era poner a la canciller a que dijera lo que dijera. El presidente se puede mantener distante de eso. No le quedó más que ir. La reunión estaba programada no para ahora, sino 2019, dentro de 2 años. La recorrieron por la urgencia y la convocan 3 países que están deshechos por el tema. México, Colombia y Guatemala. Bueno, urge el decir no voy porque tengo otros asuntos con Italia. Es una manera más o menos clara de decirnos no voy porque no sé exactamente qué posición tomar. Ya quedó claro. Personalmente no apruebo la legalización de la droga, pero en los foros que se han hecho ha salido más bien lo contrario. Sí.
que hay una decisión de que esta guerra contra las drogas a la que nos llevó básicamente Estados Unidos, porque fue la presión norteamericana que viene desde principios del siglo pasado, del siglo XX. Ellos son los que han estado empujando, son decisiones de ellos que México ha asumido como propias porque, bueno, pues porque no le quedaba de otra. Pero Estados Unidos está cambiando y México no sabe exactamente qué hacer, está siguiendo la misma política que siguió Felipe Calderón. No hay un cambio en la política mexicana hacia las drogas, hay menos intensidad en el compromiso. Pero los muertos que se le han atribuido al crimen organizado, y el crimen organizado está afincado básicamente en el narcotráfico, los muertos, insisto, para este sexenio, la mitad del sexenio, son tantos como en el sexenio anterior. No ha disminuido. El indicador principal, que es la pérdida de vidas, sigue siendo el mismo que en el sexenio pasado. Se habla menos, pero no se hace nada. Y dice Pauli, en eso tiene que salir con un discurso sustantivo. Bueno, tendría, eso es lo que yo propongo, tendría que salir. ¿Quién sabe con qué salga? En el tema de drogas, narcóticos, pasamos de la negación a las ocurrencias en más de un siglo. Probablemente Lorenzo tenga en la memoria el número de presidentes que hemos tenido, pero desde 1921, cuando Álvaro Obregón nombró como jefe militar a Abelardo L. Rodríguez en Baja California, Sí. empieza el contrabando de alcohol y drogas desde México a Estados Unidos. Contrabando auspiciado desde el Estado. Ese es un rasgo que distingue a México de Colombia o de Guatemala. Aquí nace el crimen organizado desde dentro del Estado. De 1921, cuando es presidente interino, en 1932, si mal no recuerdo, el mismo Abelardo L. Rodríguez, se niega el problema hasta que llega en 2006 Felipe Calderón, que con un acto de enorme valentía se lanza contra el crimen organizado sin tener idea en lo que se metía. Y los resultados fueron desastrosos porque no solo no tenía claro el enemigo que se estaba enfrentando, sino que no fue capaz ni siquiera de controlar a su gabinete. ¿Quién no escuchó las historias sobre las peleas a gritos entre el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna? Con Enrique Peña Nieto parecía que iban a cambiar las cosas, al igual que tú mencionabas, o mencionaba, no recuerdo quién, de Leonardo Lorenzo, sobre la claridad en la política económica. Ciertamente una gran claridad en política económica. En seguridad parecía inicialmente que iban a estar mejor coordinados, mejor inteligencia, y que además iban a, Peña Nieto, a incluir algo novedoso, la prevención, que ese fue el aporte del gobierno de Peña Nieto al combate a las drogas, prevenir la violencia, reconstruir el tejido social. Pero viene el desastroso y todavía no explicado, porque nunca explican, Leonardo, no explican ni eso ni nada, no explican nada. Iba muy bien Campa, lo quitan y nombran al innombrable de Arturo Escobar, un corrupto, que a los pocos meses renuncia y ahora Alberto Beñé está intentando reconstruir el tejido social de la subsecretaría encargada de reconstruir el tejido social. Es decir, más desastre no puede haber. Una aclaración a lo de Sergio, simplemente pie de nota, pero es relevante. Empezó esto antes de Álvaro Obregón, cuando el coronel Cantú era el cacique de entonces territorio de Baja California. Él ya estaba a cargo del inicio del contrabando de drogas, de y alcohol. Sí, yo celebro que esta rectificación que ha hecho el presidente no solo se haga para quedar bien con la opinión pública, porque sí fue muy grande el número de críticas y de personas con mucha información que hicieron una crítica muy severa, sino también porque hubo una iniciativa del presidente del Senado, Roberto Gil Suart, para
para presentar un organismo de Estado que iba a regular o que pretende regular, y va a ir Roberto Gil a Nueva York a presentar en las comisiones entonces va a haber una competencia muy fuerte, porque es una competencia de partidos finalmente, y está habiendo una reacción de, si va el presidente del Senado, pues va el presidente de la República, porque sí se vería muy mal que fuera el presidente del Senado y dijera cuáles son sus razones para cambiar el modelo persecutorio de la droga y crear un organismo de Estado que se encargara de controlar y de atenuar todas las culpas que se han hecho a los pequeños consumidores cuando a los grandes consumidores no. En fin, creo que esta es una de las cuestiones más importantes. Pues ahora solo nos queda esperar a escuchar el mensaje de Enrique Peña Nieto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Regresamos en unos segundos. Pues bien, vamos a abordar ahora un tema que ya anunció Sergio Aguayo. El general Cienfuegos convoca a su tropa en la Ciudad de México y por las vías ahora electrónicas en todo el país y les dice que esta actividad del ejército de ponerlo en constante choque contra el crimen organizado, que ha derivado en torturas. La tortura de una joven en Guerrero que tuvo lugar hace un año, que no se entera, según esto, el mando, sino hasta finales del año pasado. Y no nos enteramos nosotros los ciudadanos, sino hasta hace unos días, porque alguien saca el video en YouTube. Es decir, no es el Estado el que nos muestra el horror de la tortura, sino es alguien que desde dentro filtró esta información y entonces el general Cienfuegos hace de la necesidad una virtud y dice, ahora va a quedar claro que desde el ejército esta no es una política aceptable. Bienvenida la decisión, porque en México la tortura ha sido algo que viene de hace mucho tiempo. Si queremos ser puristas, podemos decir que, no, bueno, yo no sé qué pasó en el México prehispánico, pero ya Cuauhtémoc es el símbolo de la tortura. Empezamos desde ahí. Y luego la Inquisición, vaya que sí, son pocos los casos, pero la tortura estaba permitida. En el siglo XIX, en el siglo XX, la cantidad de torturas a los prisioneros, la guerra cristera es una guerra que se lleva a cabo con tortura, la guerra sucia de los 1970s, en fin, es una práctica de siglos en México. ¿Será posible detenerla? Está sobre la mesa. Tal vez es una práctica de milenios. La guerra florida que hacían los aztecas, pues terminaba con los enemigos capturados porque los volvía esclavos y los atormentaba de alguna manera. Es decir, a veces los mataba, a veces los sacrificaba y a veces los dejaba para trabajar permanentemente al servicio de los guerreros triunfadores. Así es un asunto milenario, es un asunto de la especie humana, un ser humano que decide torturar a otro, hacerle daño, para sacar cualquier tipo de provecho o ocasionar alguna venganza, algún daño de venganza. Es algo muy viejo, pero sí es muy relevante el discurso del general porque no solo denuncia y pide una disculpa, sino que ha dado instrucciones para que estos que cometieron el crimen de tortura sean procesados. Y están ya detenidos 2 militares y un policía o una policía federal por este delito presunto que cometieron. Y también se ha echado abajo el criterio de que un video no es prueba suficiente para incriminar a nadie. Esto venía siendo un criterio generalizado en los tribunales. Ni una grabación ni un video, que es una suerte de grabación, era prueba suficiente para imputarle a alguien una responsabilidad. Y esto ya, con este discurso del general, pues queda echado abajo
porque está siendo ya procesada la gente que incurrió en este delito aparentemente. Y está la disculpa pública, creo que es un avance, es decir, no se intenta, como ha ocurrido en el pasado, negar el tema. Lo que ahora el gobierno federal tiene es pues que plantearse la dimensión que tiene este problema. No es solamente ese caso, sospecha uno que el asunto es más parecido a lo que decía un relator de la ONU que tanto irritó a este gobierno, ¿no? Que es un tema perfectamente extendido. Y está extendido por dos razones, no me meto al origen de la tortura, porque la desconozco, pero son dos elementos institucionales que incentivan el que la tortura sea una práctica tan frecuente en México. No es que tengamos algo, digamos, particularmente dañado en nuestro chip genético que nos haga particularmente malvados. Tú tienes dos incentivos. Uno es la obtención de información de inteligencia. Hoy Gerardo Herrera Huizar la llamaba la inteligencia plástica, ¿no? Los teóricos de la inteligencia dicen que hay técnica humana y esta es plástica, ¿no? Con la bolsa de plástico. Obtener información de esa manera, pues un Estado que tiene ese nivel de precariedad, pues tú dices, bueno, sí es muy rudimentario, pero así obtienen información sobre el terreno, ¿no? Es decir, cuando dicen, tenemos información de inteligencia, pues la obtienen así, torturando gente, porque no hay otros mecanismos, ni red de informantes, ni información técnica, es decir, partes más sofisticadas. Y la otra, y lo tenemos en casos tan sonados como el de Ayotzinapa, la Procuraduría o las Procuradurías construyen sus casos con confesiones, diciendo, este señor me dijo que quemaron a los muchachos en Cocula, ¿y usted cómo obtuvo esa confesión? Pues bueno, ahí mis técnicas modernas me permitían obtenerla. O sea, mientras no cambiemos un Estado que se provee, o sea, su fuente de información es la inteligencia plástica, y no tengamos la tortura como un elemento, y la confesión de una de las partes como un elemento estrella de la construcción de casos, pues vamos a tener el problema en serio. Un apunte. La entrevista que Leon Krause, que publica hoy el Universal, le hace a Hillary Clinton, Hillary dice, es el tema. O sea, el gobierno mexicano tiene que entender, sí, y lo está diciendo quien puede ser la próxima presidenta de Estados Unidos, que no puede tener éxito en su lucha contra el crimen organizado si viola masivamente derechos humanos y recorre la tortura. Se los dice Hillary para que no haya dudas, ¿eh? Añado otra razón para que haya tortura, la impunidad. Y la impunidad viene porque no se castiga y porque quienes mandan no hablan claro, no lanzan señales directas. Podemos recorrer los casos que mencionabas, Lorenzo, de la historia. López Portillo, que después que la Liga Comunista de 23 de septiembre intenta secuestrar a su hermana Margarita, contrata a Javier García Paniagua como director federal de seguridad y lanza una oleada represiva terrible. Jamás pidió disculpas. Le pidió perdón a los pobres y lloró, pero no a las víctimas. Ningún gobierno, ni el panista, cuando llega Vicente Fox, promete una comisión de la verdad, no cumple y no le pide perdón a las víctimas. Felipe Calderón, y aquí le lanzo un mensaje a Margarita Zavala que aparece muy bien posicionada. ¿Cuándo va a pedir una disculpa a las víctimas su esposo, Margarita? ¿Cuándo la va a pedir usted? Porque es muy cómodo ignorar el tema cuando su esposo jamás pidió una disculpa pública. Y lean su libro, y lean las declaraciones, evade el tema, responsabiliza a los delincuentes, a otros, pero él no es responsable y él tiene mucho que responder en ese sentido. Y podría seguir con Osorio Chong, con Enrique Peña Nieto, con los responsables. Desde esa perspectiva me parece que tenemos que darle un enorme peso a lo que acaba de ser el general Cienfuegos, de convocar, de hecho, a 130,000 soldados, porque también en todos los cuarteles del país los pararon y van a escuchar el mensaje del general secretario de la Defensa. Eso no es poca cosa, es decirles: pido disculpas y les lanzo el mensaje, ustedes no están para torturar, no nos gusta lo que estamos haciendo, no somos policías, pero te estamos cumpliendo una orden, porque si no la hacemos nosotros, no la hace nadie. Me parece que ojalá, y tomen su ejemplo, para empezar, Margarita, tú y tu esposo, creo que es hora que nos pidan una disculpa a las víctimas y a la sociedad mexicana, no en general. Hay una cosa que me queda un poco confusa en el mensaje del general. Él va a juzgar o va a ordenar que las autoridades militares juzguen a los torturadores, a las torturadoras, porque era una soldado
por desobediencia. Por desobediencia se me hace muy poca cosa. Debe de ser por algo mucho más profundo. Y también nos tienen que explicar por qué está grabado esto. Tengo la sospecha de que sí es una práctica generalizada. Entonces se graba la tortura para oír al torturado. ¿Qué es lo que dice? Le preguntaron a esta mujer quién era María. Se le estaba preguntando por una María que se supone era sospechosa de estar en la banda a la que estaban buscando. Porque no se entiende por qué está grabado el hecho. ¿Es un accidente? ¿Alguien con la mente enferma grabó esto? ¿O dentro de las normas para sacar la confesión de los prisioneros está el grabar? Se graba por procedimiento. Si se graba por procedimientos, entonces, ¿cómo es que se va a YouTube? No, el tema se filtra, o sea, lo que decía de la inteligencia plástica no era una ocurrencia, o sea, estás obteniendo información de inteligencia por esa vía, ¿no? Torturando. Entonces, lo que hacen ahí es un procedimiento de control. El tema es que se filtra después. Pero eso, entonces el general Cienfuegos no nos lo explica y además tampoco les vamos a pedir peras al olmo, ya con que haya hecho la disculpa es un avance enorme, pero no nos explica por qué estaban filmando eso. ¿Y por qué se tardó tanto? El ejército, si esto pasa en el inicio del 2015, ¿por qué llega a su conocimiento hasta fines del 2015? ¿Y por qué llega hasta hoy al conocimiento del ciudadano? Y ocurre en el mismo momento en que el proceso, que a veces se exagera, no lo niego, pero es bien interesante que el proceso saca en la revista que está hoy en circulación esto de la tortura, y ahí están unas de las declaraciones de los que le sacaron la información plástica que tú dices. Y no nada más fue plástica, porque ahí están otros métodos que se hicieron sobre este Casarrubias. Sí. Nada más un apunte, o sea, el tema además aparece cuando el Departamento de Estado libera anualmente la situación de derechos humanos en el país y reitera el asunto de que la tortura y la violación de derechos humanos en México son elementos preocupantes. Y coincido contigo, no solo se debe castigar por desobediencia, el hecho habla por sí mismo, o sea, están torturando a una persona y los deberían procesar por eso. Ese es el apunte que a mí me gustaría hacer. La tortura es un delito grave. Sí, grave. Y además está condenado como una violación de derechos humanos a nivel internacional, global. Por eso, no debía hacerse solamente como desobediencia, que es un grave delito en el ejército, sino que debe hacerse por el delito de tortura, que es lo más grave que hay, de lo más grave que hay. Yo creo que así debe de ser, pero en fin, nos vamos por unos segundos. Espérenos. Vamos a tratar un tema que es, pues, bastante escandaloso, aun cuando son tales los escándalos que hemos estado viendo que pues, no es que resulte algo menor, es algo que apunta a la corrupción de los sindicatos oficiales en connivencia con el gobierno, que otorga créditos a una persona para que puedan comprar miembros del CENTE, avalados por una empresa, con un costo de $8.2 millones, varios departamentos en Miami, en distintos conjuntos departamentales de Miami. Este señor José Bernardo Quesada, y no estoy aludiendo a nada que tenga que ver con los Quesada, ni con S ni con Z, sino que así se llama este malandrín, que es diputado del Panal. Sí, del Panal. Él se dice, pues, un trabajador de la educación, pues que está dedicado al tráfico de departamentos en Estados Unidos. Esto es muy grave. Pero vaya una predilección desde la maestra que tiene unas casas monumentales en San Diego, ¿verdad? En la zona más importante de San Diego, a su marido o su exmarido que tiene otros. Y así vemos que también este diputadito, que está casado con un señor que comercia diversas cosas, pues también se introdujo en este ámbito de
Es un hombre próspero, digo, Es de un hombre ganar 35,000 pesos a comprar departamentos, ¿por cuánto? 8 millones. 8.2 millones de dólares. Un hombre que sabe administrar el patrimonio y que tiene una habilidad enorme. Digo, yo creo que el tema es escandaloso y lo conecto con el debate que tenemos esta semana en el Senado del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno se pregunta, toda esta discusión que hay de las distintas atribuciones que tendrá cada uno de los componentes del sistema y el papel que debe jugar la sociedad civil, y que la transparencia obliga, ahora también son sujetos obligados los sindicatos a hacer públicas un montón de cosas. Si estamos efectivamente armando apropiadamente el rompecabezas o tenemos algo tan extraordinariamente complicado en su construcción que te lleva a que efectivamente todo este tipo de cosas, bueno, en este caso estamos hablando de esta, digamos, situación anómala en el sindicato, se te vayan, ¿no? Simplemente como el sistema es tan complicado, tienes efectivamente esta capacidad enorme de irte fugando de una manera hasta que los medios de comunicación, en este caso, te ventilan. Pero sí vincularía los dos temas, porque creo que lo que salga del Senado, no saldrá esta semana o la otra, es fundamental. ¿Cómo un sistema nacional anticorrupción, combinado con las leyes de transparencia que hoy tenemos, si efectivamente nos permite ir reduciendo esos niveles de abuso que generan, como es natural, escándalo? Es que el sistema está corrupto de cabo a rabo. En una entrevista que sale hoy de Osorio Chong, el secretario de Gobernación, en el periódico en primera plana, señala que hay alguien, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, que está atacando a las instituciones. Pero es que las instituciones están atacando a la sociedad. ¿Qué es lo que hizo este señor Quesada? Crea una empresa que permite prestarle a los profesores y que se les descuente por nómina. Ahora bien, el interés que cobra, hay rangos de intereses, va del 60% hasta el 180% sobre el préstamo. Los profesores llega un momento en que no pueden pagar. Entonces, el sindicato hace una negociación con el Estado para que el Estado asuma la responsabilidad, le compra entonces la deuda a esas empresas donde el señor Quesada y su parentela están inmiscuidos, asume la deuda y le bajan a los profesores el interés en sus préstamos y les alargan el plazo. ¿Quién salió ganando con todo esto? Pues el prestamista, que es parte del sindicato. El sindicato es una institución del Estado, y el Estado, a través de otra institución, de un banco del Estado, asume como propia la deuda. Entonces, ¿dónde están las instituciones? O bueno, sí están, pero todas estas instituciones están corruptas, están corrompidas y están agrediendo a la sociedad. Este caso del señor Quesada, que además es el diputado encargado de Ciencia y Tecnología, de Ciencia y Tecnología, que es una de las áreas en las que claves para el desarrollo mexicano. De la ciencia de la financiación inmobiliaria. Y esto es... Ingeniería financiera. Este personaje a cargo de Ciencia y Tecnología, bueno, es que es una burla. Entonces, también la institución del Congreso está podrida porque le deja a él, por razones que sí se pueden entender de la negociación política, una cosa que debe de ser clave para el progreso mexicano, que es el avance en ciencia y tecnología. Pero es además un símbolo muy claro de la falta de voluntad de los gobiernos del PAN y del PRI y del Verde. Hablo de la presidencia de la República para combatir la corrupción. Este personaje viene del sindicato. El Baster Gordillo, famosísima, su poder financiero, su poder económico crece bajo el panismo, no con el PRI. De hecho, se hace multimillonaria con el panismo. Uno de los primeros actos de Vicente Fox es darle el ISSSTE, por ejemplo, a una agente suya. Ella lo presume. Vicente me acaba de dar el ISSSTE, como si fuera un juguete. De la lotería. Y la Lotería Nacional después, pero eso viene después. Es decir, en una investigación que hice con Alberto Cerdán hace ya años, encontramos que el Baster controlaba 500,000 millones de pesos anuales en presupuestos
Por tanto, de ahí sacaba, ordeñaba todo lo que necesitaba para su ejército de operadores electorales, para su estilo de vida faraónico propio de una sultán de los países petroleros. Todo eso lo sabíamos, todo eso se hizo público. Y sin embargo, cuando la detienen porque se insubordina contra Enrique Peña Nieto y en Quintana Roo lanza un discurso furibundo diciendo soy una guerrera y moriré como una guerrera, retando al presidente, van, pasa a la cárcel, pero no tocan para nada las prácticas corruptas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y este es el resultado. Porque este caso, el diputado Quesada, que yo creo que es con ese, porque yo no he tolerado corrupción mientras Vicente Fox sí la ha tolerado en el sindicato. Claro que la ha tolerado, porque se lo dijimos, yo se lo llegué a decir, estás dando dinero a un sindicato corrupto. Pero bueno, la maestra era la maestra. Era gran amiga de Marta Sagún, por cierto. En todo caso, ¿de qué se extrañan? ¿De qué nos extrañamos? Y eso es lo que son. Suena muy feo, pero PAN y PRI son los responsables de que este señor se haya enriquecido del presupuesto de educación. Sí, además nos da una idea muy precisa de cómo se hacen los negocios, ¿no? Es decir, yo presto, parece que es una cosa muy noble en un inicio, te permito expandir tu capacidad de compra y después te voy poniendo intereses absolutamente leoninos y después ya viene el rescate y a lo mejor lo pone el sindicato como, no te preocupes, profesor, yo te voy a ayudar a pagar tus... Es decir, cobran por todos lados, hacen negocio y después cuota política de protección, lo cual es absolutamente, sí, patético. Pero sí, te da cuenta de cómo se hacen, o sea, cómo la operación de extracción de renta controlada por sindicatos y en este caso apadrinada por un poder político, coincido en todo lo que has dicho, Sergio, pues deja al desnudo una operación terrible. Por eso digo, hay que poner un énfasis muy particular en esto que se está discutiendo ahora, que no quede como una especie de catedral gótica no funcional. Necesitamos elementos que hagan mucho más operativo, que vayan frenando estos incentivos a la corrupción. Y la prensa, aquí nos faltó decir que esta información que se le da a la sociedad viene de la prensa, no viene de las instituciones. Las instituciones hacen tarugas con una facilidad enorme. Viene de una investigación de un periódico norteamericano que saca las casas, departamentos, el lujo, los 8 millones y tantos son de este. Y luego el Reforma, que lo toma y lo pone en primera plana y lo hace ya un tema nacional. El profesor Proa, ¿no? Que es el rescate por parte del Estado de un esquema completamente corrupto. El profe Proa, como le ha llamado la prensa mexicana, específicamente Reforma, pues es un indicador muy superficial de la tremenda corrupción que existe en uno de los principales sindicatos oficiales o del gobierno, ¿no? de educación, junto con el de los petroleros y otros, es el más importante. Y es el sindicato más grande de América Latina. Es muy poderoso. Y además, sí habría que, coincido plenamente con Sergio, en el sentido de que fueron los gobiernos panistas los que más reforzaron los ingresos y aportaron Hummers y aportaron muchísimos millones para el CENTE, porque cuando era coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, la maestra Elbester Gordillo, el presidente Vicente Fox dijo, con esta es con la que vamos a negociar. Esta va a ser nuestra principal aliada. Y me consta directamente que esto lo dijo el presidente Fox. Y además lo hizo. Se hizo aliado de la maestra, le entregó todo esto que estabas diciendo y te faltaron cosas como la cuestión de seguridad y la Lotería Nacional y otras cosas, muchas posiciones a cambio de hacer una reforma. Las únicas dos reformas que le interesaban a Vicente Fox, y eso también me consta, porque a mí me encargaron las mesas de reforma del Estado en ese tiempo, son la reforma energética y la reforma fiscal. Ninguna otra le interesaba. Cuando le planteamos otras reformas, siempre dijo, pues no las entiendo, yo creo que es demasiado. ¿Y con quién había pactado la reforma fiscal? Con Elbester. Pero se le vino encima
el mundo del PRI, que la defenestró finalmente y la hizo salir y formar su propio partido. Yo apuntaría, además de esto que se ha discutido, el papel de la prensa, que tomáramos en cuenta lo que está ocurriendo en Brasil. El procesamiento contra Dilma Rousseff, que le llaman la pedalada fiscal los brasileños, tiene que ver con el manejo inapropiado de partidas. Lo que el Auditor Superior de la Federación aquí en México dice que todos los días ocurre, y además esconder dinero en los balances para después salirte con sorpresas como esto. Así es que tomen nota de la pedalada fiscal, está acusando la presidencia a Dilma Rousseff. Pero vamos a tener que irnos a otro bloque. Estamos con ustedes en un momento más. Bueno, hoy arrancan aquí en la capital de la República las campañas para la elección de la constituyente. Pues yo espero que mis compañeros estén un poquito más optimistas que yo, pero por un lado estamos con la crisis del ozono, todos metidos en ese debate y nadie le ha prestado demasiada atención al debate sobre la Constitución. Y por otro, yo no sé si vieron las listas definitivas de quienes pudieron colarse como candidatos ciudadanos, y la verdad está como para llorar el asunto. O sea, el primero fue el del sindicato de bomberos. Supongo que alguien le pidió en el gobierno de la capital: apúntate tú como candidato independiente por aquello de que no nos vaya a ir bien con el partido. Después tienes representantes de los ambulantes, de los comerciantes, tienes un señor que era responsable de la caja única de la policía, y de los otros ya no me acuerdo, pero sí, ciertamente bombero, ¿no? es depresivo. El bombero es el primero, es el que decía. El de los otros dos no me acuerdo, pero pusieron tal cantidad de candados para que los ciudadanos se presentaran a la constituyente, 70 y tantas mil firmas les pedían, que solo prosperaron los que tienen una base, digamos, corporativa o tienen un interés organizado, con lo cual, pues finalmente, dice ciudadanos, lo que se dice así, independientes, no entraron. Obviamente algunos partidos hicieron, en el caso del PRD, en el caso de Morena, una concesión para que en los lugares los ocuparan académicos o gente que proviene de la sociedad civil, pero de entrada la idea de que este clamor de la sociedad civil, queremos participar más en la decisión, digamos, en las grandes decisiones de la capital, en este caso se ve, a mi juicio, frustrada por esta cantidad de reglas que lo que hicieron fue: ¿quieren participar? Pues se las vamos a complicar de tal manera que desistan en su intento. En fin, estoy un poco pesimista, espero que ustedes estén un poquito más optimistas. Lamento no coincidir con esta afirmación tuya. No vamos a estar más optimistas, por lo menos en lo que a mí atañe, porque estamos en presencia de un proceso pervertido. Se habla de una constitución cuando ya tenemos en el 122 de la Constitución de la República, en el artículo 122, toda la reglamentación de la forma orgánica del gobierno del Distrito Federal, de los órganos de gobierno. Ya tenemos en los primeros artículos todos los derechos a los que tienen los mexicanos en general, a los cuales pues, tal vez se pueda añadir alguna cosita adicional. Pero después de la reforma de derechos humanos de 2011, es muy difícil que una constitución local vaya a agregar algo. Creo que se deben agregar muchos derechos humanos que los capitalinos tienen especial interés, porque es una de las comunidades más avanzadas, más abiertas y más participativas que existe en la República. Pero yo me temo que eso va a ser muy difícil, porque vienen los intereses corporativos de los partidos, del presidente y del jefe de gobierno, que van a estar representados en los diputados constituyentes que van a designar. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, 14 cada uno, pues, van a ser autoridades constituidas que van a formar parte del constituyente. Es una contradicción jurídicamente inaceptable. Lo digo desde el punto de vista de la teoría constitucional. Y los otros 6, el presidente, y 6, el jefe de gobierno, pues son dedazos que no sabemos ni con qué criterios, ni con qué pluralidad se va a organizar estos otros 40, se van a nombrar estos otros 40. Y seguimos sin saber quiénes son, ¿verdad? No, pues es que están esperando a ver quiénes no salen para que ellos hagan sus nombramientos, adecuando un poco y protegiendo estos intereses, porque la cuarta fuerza en el Distrito Federal va a pasar a ser una de las primeras, si no es que la primera, en el constituyente del Distrito Federal, ya que con los diputados y los senadores, el presidente va a tener... ¿Te refieres al PRI? Me refiero al PRI porque es la cuarta fuerza. La primera es Morena, la segunda es el PRD, la tercera es el PAN y la cuarta es el PRI en el Distrito Federal, y va a pasar a ser
si no es la primera, la segunda, en número de diputados. ¿No crees que el de la CTM va a aportar muchos votos? Es Sí, el yo creo que número sí. 2 de la Sí, lista del sí, constituyente. No, esto es fantástico. Ahorita sí podemos ya hasta tener buen humor. Esto es una charada, kermés. como algunos han usado ya este concepto. Está perfecto. Yo no me había dado cuenta, Leonardo, pero lo pusiste muy bien. Estos representantes ciudadanos, en realidad es una manera muy vieja, muy tradicional de poner a los gremios, a los intereses ya creados. El bombero, que de repente se vuelve un representante ciudadano y al que le organizan, y él organiza y le organizan todo un sector para que vote por él. Cualquier ciudadano normal, común y corriente, claro que se vería en enormes dificultades para conseguir las 75,000 firmas. Entonces, si las elecciones significan que la última fuerza va a ser la primera, esto es alquimia pura, es fantástico, está todo de cabeza. Los que son los menos van a ser los más y los que son los más no van a tener casi a nadie en la representación para modificar qué, como dice Paoli, pues si ya está en la Constitución, que van a poner algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, a las minorías que están en la Ciudad de México, como en pocos lugares, que tengan más posibilidades, etcétera. Pero el hecho mismo de usar las elecciones para hacer exactamente lo contrario a lo que es el espíritu de la elección, bueno, pues ya arruinó todo. Voy a permitirme criticar a dos grandes amigos y respetabilísimos, no criticar, sino Matizar. contextualizar críticamente el optimismo de Marta Lamas y Porfirio Muñoz Ledo. El 10 de abril, Marta Lamas publicó su columna en Proceso, en la cual elogió al grupo de los 28, que son estas personalidades impecables, la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, elegidos directamente por dedazo por Miguel Ángel Mancera, para que le ayudaran a formular la constitución que él va a presentar. El proyecto de constitución que él va a presentar al constituyente. Marta Lamas relata con enorme claridad el festín de ideas en el que está inmerso ese grupo de 28 y le creo, porque es gente inteligente, bien informada. Marta Lamas viene de un feminismo que pasó de la protesta a la propuesta y ha logrado grandes logros. Y al final le dedica 4 párrafos a elogiar a Porfirio Muñoz Ledo y su capacidad de síntesis. Y por supuesto que me gustaría estar en sus discusiones solo para escuchar y no tengo ninguna duda de la inteligencia de Porfirio. Sin embargo, en ese optimismo no aparece un plan B y me permito recordar lo que pasó en el 2001. Cuando Vicente Fox gana la presidencia, pone a Porfirio Muñoz Ledo a armar 300 mesas o centenares de mesas para hacer la gran reforma del Estado. Fue impresionante lo que hizo Porfirio, y tenía a Ricardo Valero, y convocó, digamos, a quienes teníamos algo que decir sobre diferentes temas, y hasta escribió un libro extraordinario que presentó en el Castillo de Chapultepec con Vicente Fox presente, es decir, la República en masa, fueron a recibir el arca de sabiduría de Porfirio Muñoz Ledo. No pasó nada. Y eso es lo que le quiero recordar a Marta Lamas. ¿Qué van a hacer si el constituyente, en donde tendrá mayoría el PRI y estará controlado por las corporaciones y por el presidente y por Miguel Ángel Mancera, no les hace caso? ¿Tienen algún plan B?
Yo creo que es un gran tema. Ese sí debe ser una gozada estar oyendo a Porfirio Muñoz, a Marta Lamas, imagínate Villoro, Guadalupe Loaiza, Claro. todos discutiendo. Debe ser eso increíble. Pero al mismo tiempo ves las listas que nos presentaron, ya quedó la definitiva, la aprobó el INE de los que van a la constituyente, si son por el PAN, la encabeza Santiago Krill y es todo el panismo de la capital. Es decir, no hay ninguna novedad en esa materia. Por el lado del PRI es Irma Cue y luego Carlos Aceves. No era broma lo de la CTM. O sea, el dirigente de la CTM es el número 2 en la constituyente. Y no sigo con el resto de las listas. Ya lo definía perfectamente Paoli. Hay un poder predeterminado que hace que la constitución sea ya pactada. Pero lo peor de todo es que en ese festín de ideas no estamos invitados los ciudadanos. Yo no sé ustedes si tienen acceso a cuáles son los temas que se están debatiendo ahí, pero nos dicen, intereses en la campaña, ya hay spots ahora en televisión y todo lo demás. ¿Y cuáles son los grandes asuntos que van a discutir en la Constitución? Eso sí no sé decírselo, porque ese tema está reservado a ese grupo de notables y en algún momento ellos entregarán la ponencia constitucional. Y la Asamblea, pues, es la que decidirá finalmente por una mayoría, digamos, calificada. Eso, tanto Krill como Porfirio Muñoz Ledo, Krill encabeza la lista del PAN, como Porfirio Muñoz Ledo, dicen que esa constitución debe ser refrendada por los ciudadanos. Pero no tenemos a estas alturas, a mediados de abril, una figura que lo acredite. Entonces dice uno, bueno, a ver, ¿esto es un seminario académico, una lluvia de ideas, o estamos discutiendo realmente la constitución de la ciudad, ¿no? Wow. Bueno, yo puedo consumirme esto. Sé que a lo mejor se van a enojar conmigo mis amigos, algunos amigos de los 28, pero es con la mejor de las intenciones. Me parece que ustedes deben tener muy claro que corren el riesgo de que esa constitución maravillosa que van a abordar primorosamente no sea respetada por los 100 representantes de los poderes fácticos. Pues ya veremos, lo esperamos aquí la semana próxima en el Primer Plano.